Buenos días, estimados estudiosos. Bienvenidos al aula de análisis de riesgos, a la conferencia Seguridad en trabajos con máquinas y herramientas. Entonces, básicamente ese va a ser el tema del día de hoy. Vamos a hacer un recorrido sobre cómo podemos aplicar la seguridad en trabajos con las máquinas y las herramientas. Entonces, definamos qué es una herramienta. Pues una herramienta es un objeto elaborado a fin de facilitar la realización de una tarea mecánica que requiere de una aplicación correcta de la energía, bien sea energía mecánica, eléctrica, neumática, eólica, hidráulica, etcétera. Las herramientas pues pueden ser, como lo dijimos, manuales o mecánicas. Las manuales usan la fuerza muscular humana, mientras que las mecánicas usan una fuente de energía externa como la energía eléctrica o la neumática o la hidráulica. Muchas herramientas, pero no todas, son combinaciones de máquinas simples que proporcionan una ventaja mecánica. Por ejemplo, una pinza es una doble palanca cuyo punto de apoyo está en la articulación central. La potencia es aplicada por la mano y la resistencia por la pieza que es sujetada. Un martillo, en cambio, sustituye un puño o una piedra por un material más duro, el acero donde se aprovecha la energía cinética que se le imprime para aplicar grandes fuerzas. Ahora, ¿qué es una máquina? Entonces, una máquina, pues el concepto de máquina lo que engloba es a todos aquellos conjuntos de elementos o instalaciones que transforman energía con vistas a una función productiva principal o auxiliar. Es común a las máquinas, según esta visión, el poseer en algún punto o zona concentraciones de energía, ya sea energía cinética, elementos en movimiento u otras formas de energía como la eléctrica, la neumática, etc. ¿Cómo podemos dividir esos conjuntos de máquinas? Pues en dos partes diferenciadas. Primera, aquella que tiene un sistema de transmisión, que son los conjuntos elementos mecánicos con la misión de producir, transportar o transformar la energía utilizada en un proceso. O una zona de operación o punto de operación, que es lugar de la máquina en que se ejecuta el trabajo útil sobre una pieza, mediante la energía que el sistema de transmisión comunica al elemento activo de la máquina. Ok, una vez que tenemos ya definido qué es herramienta y qué es máquina, pues vamos a ver las condiciones que se empiezan a presentar, como por ejemplo la condición peligrosa. Una condición peligrosa es aquella causa que es imputable a la maquinaria, equipo, etcétera, cuya presencia hace que ocurra un accidente de trabajo. Entonces son todas esas condiciones de riesgo que se pueden observar en el sitio de trabajo donde no tenemos, digamos, un adecuado orden o hay determinadas acometidas libres sin las determinadas protecciones. Entonces, la presencia de todos esos elementos pueden ocurrir o puede desencadenar en un accidente de trabajo. Entonces, como ejemplos de esas condiciones peligrosas, pues tenemos protecciones y resguardos inadecuados, como protecciones eléctricas o acometidas de neumática o de hidráulica, equipos de protección inadecuados o insuficientes. Entonces, siempre hay que tener, y más cuando son los elementos de dotación personal, siempre hay que tenerlos en muy buen estado y utilizarlos todo el tiempo que se requiera. Otro ejemplo es cuando una herramienta, cuando las herramientas realizadas con materiales defectuosos o son reparadas pues con muy mala calidad. Entonces, hay que tener siempre en cuenta, ya cuando conocemos el puesto de trabajo, cuáles son los tipos de materiales que sirven para determinado puesto, cómo debe ser la calidad de determinada reparación. eh, ya uno empieza a familiarizarse tanto que sabe cuáles son o uno mismo ya puede hacer el mantenimiento de los equipos, ya no hay que esperar casi que el departamento de mantenimiento venga a solucionar, porque uno mismo ya se familiariza tanto con su entorno, con su ambiente, que ya es capaz de diseñar y adecuar un sitio más seguro del que ha recibido. Bueno, ¿qué es un acto inseguro?
Ojo a esto, acto inseguro es aquella causa en la cual el accidente se produce por un error humano, consciente o no. Por ejemplo, cuando vamos a pulir determinado metal y no llevamos la careta o la mascarilla o lo hacemos de una forma inadecuada y se nos mete alguna esquirla en alguno de los ojos, o si de pronto otro acto inseguro es, por ejemplo, presentarnos en estado de embriaguez a trabajar. Es uno de los más comunes en nuestra industria. Otro acto inseguro pues es no cumplir con las normas de seguridad que se tienen para determinado sitio de trabajo, etcétera. Veamos ejemplos. Entonces, o cuando se operan equipos sin autorización. Entonces, lo primero es tener la autorización y sobre todo la competencia para operar determinado equipo. Eliminar los dispositivos de seguridad. Entonces, esos dispositivos de seguridad como tarjetas de bloqueo, candados, llaves, etcétera, no se pueden abolir ni quitar sí porque sí. Si existen es por algo. Usar equipos defectuosos. Uno no se monta en un avión fallando, por ejemplo. Uno debe tener su equipo al 100% de rendimiento para poderlo utilizar. Usar los equipos de manera incorrecta. Entonces, los equipos están diseñados para una determinada labor. Si nosotros empezamos a cambiarle las labores o empezamos a fabricar o a llevarlo a un máximo de tolerancia, pues obviamente el equipo no va a dar el rendimiento y se nos va a terminar complicando la situación, bien sea mecánica o humanamente, y va a reventar en algún accidente. ¿Se le debe realizar mantenimiento a los equipos mientras se encuentran operando? No. Los mantenimientos siempre deben hacerse en frío. Digamos que lo que uno medio puede hacer es una limpieza de cuando esté operando. Y eso con determinado rango de riesgo, porque es más o menos como lo que yo denomino una entrada a pits, como en la Fórmula 1, que a pesar de que el vehículo está detenido, el motor está prendido, están tanqueando, están cambiando llantas. Es más o menos algo así lo que podemos dejar la máquina encendida, pero quieta, sin movimiento. Y, y porque hay máquinas y equipos que requieren lubricación a diario. Entonces lo que se recomienda es eso, una pequeña entrada a pits, es dejar la máquina encendida pero sin movimiento y realizar la lubricación y la limpieza adecuada en ese momento. Entonces, listo, con eso ya creo que podemos cumplir con el indicador de calidad, que a veces es un indicador de calidad que nos piden en el turno. Operar a velocidades inadecuadas sí es un error, es un ejemplo, es un acto inseguro porque cuando elevamos por encima o por debajo de los estándares de los equipos a los que están diseñados, entonces pues la máquina puede sufrir algún daño y puede desencadenar en algún acto inseguro que puede llevar a un accidente de trabajo. Ok, en las máquinas y herramientas cuando utilizamos los dispositivos de protección, los quitamos o hacemos ineficaces, pues esos equipos, esos pueden atentar con nuestra propia vida. Entonces, cuando estamos al frente de una máquina o una herramienta, debemos tener tres condiciones. La primera es la seguridad por todo lado, mirando el área de trabajo, que no tengamos alrededor ningún, por ejemplo, ningún derrame de aceite en la máquina porque nos puede llevar pues a caernos, a resbalarnos. Una vez que tengamos las condiciones pues de seguridad, entonces la limpieza del puesto debe ser 100%, o sea, es casi que nuestra presentación personal. El puesto cuando está limpio da sensación de seguridad, de tranquilidad y se va a trabajar con una mejor armonía. Y una vez que tengamos seguridad y limpieza, pues ahí sí podemos hacer el trabajo. Y estoy seguro que ahí los accidentes van a ser casi que nulos. En las máquinas y herramientas, pues debemos detener y desconectar las máquinas antes de realizar todo tipo de trabajo de limpieza y de mantenimiento. Lo que estábamos diciendo ahorita, cuando se presenta algún daño en alguna máquina en su interior, pues lo primero es pararla. Hay algunas máquinas, por ejemplo, lo que es todo lo que tiene que ver con el soplado o el inyectado de plásticos.
que si uno las apaga, pues se enfrían muy rápidamente y para volver a calentarlas, llevarlas nuevamente a funcionamiento, pues tomaría más tiempo de lo que se requiere en el turno y la eficiencia y el rendimiento del turno no va a ser el más adecuado. Entonces lo que hacemos para ganar tiempo es simplemente no la desconectamos, pero sí la apagamos. Dejamos bloqueada la máquina eléctricamente con candados y una serie de herramientas que ya hoy en día están muy adelantadas para este tipo de operaciones. Lo que hacemos es, aunque la máquina esté caliente, pero está detenida, podemos hacer la determinada reparación o lubricación que requiera para que podamos continuar con nuestro turno y poder iniciar mucho más fácil porque ya no es necesario volver a calentar resistencias, etcétera. Otra es cuando las máquinas o herramientas que presentan defectos pueden producir accidentes. Entonces esas máquinas no las debemos utilizar. Debemos comunicar inmediatamente esta situación al jefe inmediato superior. Entonces, cuando tenemos bien sea algún equipo de producción o de mantenimiento que sepamos que está en estados deplorables, pues lo mejor, lo más aconsejable es no utilizarlo. Informamos al jefe superior y pues que bien sea que habiliten otra línea o que nos den otro equipo, otra herramienta, etcétera. Pero para evitar accidentes, lo más adecuado, lo que se recomienda es no trabajarlas e informar a la instancia superior. Las herramientas eléctricas, tanto fijas como portátiles que han sufrido un golpe o una caída, pues solo deben ser utilizadas con previa verificación por una persona debidamente autorizada o calificada para realizar esta tarea. Entonces, siempre que se presente algún golpe, algún daño externo a lo del trabajo, pues si nosotros no tenemos las competencias para realizar esos equipos, lo más aconsejable es que nos soportemos, que pidamos apoyo en aquellas personas que tienen las competencias o están debidamente autorizadas para realizar determinados equipos. Entonces, lo más conveniente es buscar soporte con el departamento de mantenimiento. Cuando se deba realizar algún ajuste en una máquina neumática, antes de desconectarla, cerrar la alimentación de aire y consumir la presión de la manguera. Hoy en día la mayoría de las máquinas tienen las tres acometidas al mismo tiempo. Entonces tienen acometida neumática, acometida eléctrica y acometida hidráulica. Cuando vamos a realizarle mantenimiento a alguna de las tres, o perdón, en algún sitio de la máquina, debemos desconectar las tres fuentes de alimentación que tiene la máquina, tanto la eléctrica como la neumática o como la hidráulica. Entonces, lo que se recomienda es, en este punto específicamente, que cuando tenemos una máquina con una acometida neumática, lo que hacemos es cerrar la llave de alimentación, el, con la válvula a la entrada de la máquina y el aire que queda entre la entrada y las diferentes salidas, pues hay que evacuarlo, hay que abrir la presión para que evitemos sorpresas y golpes cuando estemos desarrollando el mantenimiento en el equipo. Otra es que nunca debemos permitir que se golpeen los discos de corte o los abrasivos. Entonces eso sucede con las pulidoras. Siempre tener en cuenta que la velocidad máxima de esa máquina no supere la especificada para que el disco o la piedra salgan a volar o se golpeen fácilmente. Otra condición es, por ejemplo, cuando siempre que debemos utilizar un pincel para eliminar virutas, eso sucede mucho cuando se trabaja con la madera, entonces jamás se debe hacer con los dedos o con la máquina en movimiento porque ahí sí hay peligro de perder alguno de los miembros de las extremidades superiores. Ahí sí toca es cuando la máquina esté totalmente quieta, pues realizar este tipo de limpiezas o de movimientos. Bueno, con las palas, toda vez que se realice una excavación, pues se evitará acceder a tendidos eléctricos de gas u otros que entrañan peligro. En estos casos se adoptarán las medidas de seguridad apropiadas. Cuando se excava, aunque ya hoy en día casi que no se excava con palas, sino se excava con una máquina hidráulica, una excavadora, hay que tener muy en cuenta situaciones como la que sucedieron alguna vez en una compañía, que empezaron a perforar y no se acordaron que por ahí
pasaba la cometida de alta y una vez que bajó la pala, trozó el cable, hubo un corto que dejó toda una manzana sin energía y tuvieron que llamar a Coensa para que les reemplazaran esos cables y los costos y pues los tiempos se extendieron más de lo previsto y bueno, en fin, se logró dar solución, pero se debe tener siempre en cuenta cuando se va a excavar qué está pasando por debajo de donde vamos a excavar. Entonces, cuando vamos a excavar hay que excavar con prudencia y sabiendo qué hay debajo de la tierra que estamos removiendo. Cuando se utilizan masas, martillos y picos, pues los mangos deberán estar sanos y ajustados adecuadamente. Los mangos no serán utilizados como palanca en reemplazo de barretas. Entonces, muchas veces nosotros utilizamos hasta un destornillador de cincel y le damos con el martillo hasta que se revienta el cabo del destornillador o se daña la punta del equipo y luego cuando vamos a abrir un tornillo ya no funciona. Entonces es simplemente utilizar adecuadamente la herramienta para determinada función. No es más. Cuando tenemos herramientas de corte y punzantes, pues debemos protegerlas y se utilizarán medios de transporte seguros. Entonces hay que transportarlas en cajas o con cinturones especiales. No debemos llevarlas en los bolsillos porque podemos sufrir algún accidente o podemos ocasionar algún accidente con a alguien. Se deben llevar a cabo controles periódicos del estado de las herramientas, reparando o desechando las que no cumplen las medidas básicas de seguridad. Entonces, como el estado de los filos, perdón, en los buriles, mangos, fisuras, grasas, etcétera. Debemos utilizar los EPS que se requieran en cada momento, como son los guantes, gafas, calzados de protección. Entonces, todos esos elementos de protección debemos utilizarlos siempre en- en todos los espacios, pues debemos mirar a ver cuáles son los requeridos y utilizarlos obligatoriamente. Bueno, hasta aquí pues es esta conferencia. Cualquier pregunta o inquietud que pueda surgir, ya saben cuáles son los medios de comunicación por los cuales pueden conseguirme y con mucho gusto les estaré aclarando cualquier duda. Por ahora no es más, les deseo un feliz resto de día, bendiciones y mucho ánimo. Ya estamos próximos a terminar el aula, entonces los invito a que desarrollen las actividades que están pendientes. Hasta pronto.